Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar de la materia de control de la calidad, estadístico de la calidad, impartido por el docente Juan Morales, y veremos la unidad 3 de gráficas de control para tributos. Las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y representan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí tenemos el límite de control superior, límite de control inferior y la línea central, que como nos dice que es la línea central, nos indica la media del proceso y los límites, la variación posible o permitible a ese proceso. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? La utilizamos para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. También para verificar que un proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. También sirve para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. También para comunicar el desempeño de un proceso en un periodo determinado de tiempo. Vamos a ver los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran tres desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Entonces aquí tenemos los límites de control. Como nos dicen, nos indican la variación permisible en nuestro proceso. Cuando los puntos, como en estos casos, están fuera de los límites de control, nos dice que tenemos variaciones en nuestro proceso especiales, no por tipo común, y entonces nuestro proceso está fuera de control. En Minitab también nos indica que son 3 sigmas o 3 desviaciones estándares hacia arriba y 3 hacia abajo de nuestro límite central. Dice, no confunda los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Es independiente de la especificación a los límites de control. La línea central. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio de estado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso, comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Por ejemplo, en la siguiente barras muestra la longitud en el tiempo de los árboles que lleva fabricados. La línea de control muestra la media del proceso. Las medias de los subgrupos varían en azar alrededor de la media del proceso. Como aquí está diciendo que cada uno de los puntos representa un subgrupo de una cantidad de unidades, pero todas están variando alrededor de nuestra línea central. Y como nos dimos cuenta, el límite superior y el límite inferior son los 3 sigmas que habíamos mencionado, y todos los puntos están dentro de nuestros límites de control y alrededor de la línea central. Entonces nuestro proceso podemos decir que es estable.
Igual no vamos a confundir la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Uso de gráficas de control para detectar la variación de causa común y la variación de causas especiales. Las gráficas de control se utilizan para monitorear dos tipos de variación del proceso: la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. ¿Qué es la variación por causas comunes y la variación por causas especiales? En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. ¿Cómo luce la variación por causas especiales en una gráfica de control? Un proceso es aceptable si no tiene ninguna variación por causas especiales, solo está presente una variación por causas comunes. Las gráficas de control y gráficas de corrida ofrecen ilustraciones adecuadas de la estabilidad o inestabilidad del proceso. Un proceso puede ser estable antes de evaluar su capacidad o iniciar mejoras. Este proceso es aceptable porque parecen estar distribuidos aleatoriamente y no violan ninguna de las 8 pruebas de gráficas de control en este caso, pero este es lo contrario. Aquí tenemos variaciones por causas especiales que nos están indicando los puntos rojos y son diferentes. Aquí nos damos cuenta que todos están distribuidos alrededor de la línea central, no se exceden los límites de control y son variaciones comunes, que son variaciones esperadas, pero este tipo de variaciones no son comunes, entonces son las que se deben de eliminar en el proceso. Tenemos 8 pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. El uso de estas pruebas es para detectar causas especiales, para determinar qué observaciones pueden tener que investigar y para identificar patrones específicos en los datos. La prueba 1 nos dice que es un punto a más de 3 sigma de la línea central. Acordémonos que esta es nuestra línea central y los límites de control están a 3 sigmas, uno hacia arriba y uno hacia abajo, o 3 desviaciones de estándar. Y aquí nos dice un punto, dice la prueba 1 indica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se conoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Para la prueba 2 dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí si nos damos cuenta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos consecutivos en el mismo lado. En este caso quedó en la parte abajo de la línea central. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. La prueba 3 dice 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Aquí nos damos cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En estos 6 puntos fueron en orden creciente, entonces también hay una variación especial en nuestro proceso. La prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos que de manera constante aumentan o disminuyen de valor. La prueba 4 dice 14 puntos consecutivos alternativamente arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todos están alternando arriba y abajo. Esta prueba 4 detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación en un proceso sea aleatorio, pero un punto que no pasa la prueba 4 podría indicar que el patrón de variación es predecible. La prueba 5 dice 2 de 3 puntos a más de 2 sigma de la línea central del mismo lado. Entonces, a más de 2 sigma, acuérdense que dijimos que de aquí a acá tenemos 3 sigmas y aquí en manera aleatoria nuestro el Minitab ya nos indica que estos dos puntos están arriba de 2 sigmas, 2 puntos juntos igual a estos otros dos.
Entonces la prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. La prueba 6. 4 de 5 puntos a más de un sigma de la línea central del mismo lado. Entonces aquí están 1, 2, 3, 4 de 5 puntos. Este punto, aunque sea de este lado, igual estos están a más de un sigma, 4 consecutivos, y esa es también una variación especial que nos detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. La prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma de la línea central en cualquier lado, que son 15 puntos dentro de un sigma, todos están muy pegados a la línea central, y también detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática está presente dentro de cada subgrupo. Y por último, la prueba 8 nos dice que son 8 puntos consecutivos a más de un sigma de la línea central en cualquiera de los lados. Aquí tenemos los 8 puntos consecutivos a más de un sigma, todos están arriba de un sigma. Dice, la prueba 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Entonces estas son las 8 pruebas que nos sirven para identificar cuando nuestro proceso está o presenta causas especiales, y podremos decir que nuestros procesos se encuentran fuera de control. Ahora vamos a ver los tipos de datos que podemos utilizar en las gráficas de control. Para atributos, la gráfica de control puede tener datos continuos y datos de atributos. Los atributos tenemos los binomiales y de Poisson. Dice, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Por lo tanto, los datos de atributos con frecuencia se recopilan. Para las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente, los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Tenemos los datos de procesos continuos. Los datos de continuos miden una característica de una parte o proceso, por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionales o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos puede investigar si el peso de un producto de cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. En una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Vamos a ver los datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración, 2 y 2 tirones. En total serían 3 defectos en esta toalla. Y los datos binomiales. Los valores de los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como muestras que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos
para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas deben registrar el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. En los binomiales solo tenemos dos opciones, pasa o no pasa, y los de Poisson podemos registrar en una misma pieza o en una misma diferentes características de rechazo. Now we're going to continue with attribute control charts. Attribute control chart. They directly measure the defects in the production operation, as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires more or less operation training. Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is high degree of automation. We have four kinds of attribute control charts. We have the P chart, NP chart, C chart, and U chart. The P chart controls the fraction not conforming or defective. The NP chart controls the number of not conforming defective. The C chart controls the number of non-conformities defects. The U chart controls the number of non-conformities defects per unit. And the P chart, the fraction non-conformity is the ratio of the quantity non-conformity divided by the quantity of part inspected. Sample size may vary. In NP chart, the sample size is constant always, and the C chart, a non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. U chart, the sample size must vary, may vary. We have some examples of some kind of graph of charts that identify for each one. The picture, the percent defective is one. We have the proportion and the sample in this side. We have the upper limit, the lower limit, and the center line. In this case, it's an NP chart. We have also in this part the sample count and the sample, and again the limits and the lines and center line. In the C chart is for the sample count, the number of defects, and the U chart is the number of defects but per unit. In this case, we use the same eight special the same test to detect the special causes for the graphical control. We use the same, all of them, to detect the variation on our control. So it's the same if we have 1 point out of the limit of control is a process that is not on control, or that these are the example of them. Alright, we're going to continue with the ejercicios prácticos. Para los ejercicios prácticos vamos a ver las 4 tipos de gráficas de control antes mencionadas: las gráficas P, las gráficas NP, la gráfica C y la gráfica U. Vamos a empezar con la gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. En este nos dice claramente es proporción. Ahora, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control para atributos más ampliamente utilizada. También tenemos gráficas P de Lenny. La gráfica P de Lenny es similar a una gráfica P tradicional.
Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por un proceso. Sin embargo, la gráfica P de Lenny puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenny incluyen un sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z indica indica que es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lenny es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Vamos con un ejemplo. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que se murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de datos de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, nos dice que tenemos los defectos de cada 100.000. En estos últimos lotes fueron 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8 y 7. Estas como están los defectos. Entonces, y nos está pidiendo que construyamos una gráfica de control para la proporción P, o en este caso sería una gráfica P para los aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Para ello vamos a ocupar Minitab. Aquí ya tenemos los mismos datos de nuestros 20 últimos lotes con el tamaño del lote y la cantidad de defectos. Vamos a hacer una gráfica de control P. Entonces nos vamos a ir gráficas de control, gráficas de atributos, y como recordamos tenemos dos tipos de gráficas de control, la gráfica P normal y gráfica P de Lenny. Para saber qué tipo de gráfica yo debo de usar, tenemos aquí el Minitab, nos da un diagnóstico que nos dice que sirve para determinar si se debe de usar una gráfica P o una gráfica P de Lenny. Entonces vamos a hacer nuestro diagnóstico, y en nuestro diagnóstico debemos de poner aquí en variables los defectos y en tamaño de subgrupos cuánto es el lote, el total del lote, para que nos dé nos determine qué tipo de gráfico vamos a usar. Le damos a aceptar y nos arroja nuestro diagnóstico. En nuestro diagnóstico nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de un 192.2%. Entonces nos dice el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lenny. Entonces aquí ya mismo con este diagnóstico Minitab nos dice que usamos la gráfica P de Lenny. Entonces agarramos, nos vamos otra vez, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y usamos P de Lenny. Crear una gráfica P corrige la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente. Entonces puede que tenemos dispersión excesiva o insuficiente, y por eso es que el mismo diagnóstico nos dijo utilizar esta gráfica. Aquí igual como ya habíamos hecho el ejercicio antes, se pone en variables los defectos y en el tamaño del grupo subgrupos, que va a ser el tamaño del lote. Podemos poner etiquetas y vamos a hacer una gráfica P de Lenny para los defectos de
¿sí? Le damos a aceptar. En observaciones de la gráfica o en opciones de la gráfica P nos vamos a ir en las pruebas. Aquí por default nos aparece así. Siempre nos dice que hacer la prueba 1. Si ustedes recuerdan, tenemos 8 pruebas. En este tipo de gráficas solo nos marcan estas 4, que son las de un punto arriba de los 3 sigma, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o descendentes, y la de 14 puntos consecutivos alternando arriba y hacia abajo. Entonces podemos, para tener una gráfica completa, seleccionamos cada uno, o en su defecto nomás le decimos realizar todas las pruebas para causas especiales y ya no las selecciona de manera automática. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. En este caso, aquí observamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fallas o 5 puntos rojos. Cada uno nos representa una variación especial. Entonces podemos decir que nuestro proceso no se encuentra dentro de control. Tenemos la falla 1 y 4 veces la falla 2. Si nosotros nos vamos, aquí ya la tenemos, es el mismo, la misma gráfica P con las mismas fallas. Y solo para recordar que nuestra prueba 1 nos dice que un punto está a más de 3 sigma de la línea central, o que está fuera de los límites de control, y la prueba 2 nos dice que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, que tenemos variaciones rápidas de nuestro proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Igual estos seguirían contándose con los 9. Entonces, en este caso, esa es la razón por la cual se presentan esa cantidad de defectos en al año de cada 100.000 desfibriladores cardíacos. Ahora vamos con un ejemplo. Otro ejemplo dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. Su producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, otra vez nos pide hacer una gráfica P. Nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tenemos perdón, aquí ya tenemos precargados los últimos 50 lotes. Nos dijeron que la producción es variable, entonces por eso el tamaño del lote no es el mismo, y tenemos las piezas defectuosas por cada lote. Bueno, vamos a hacer estadística, gráficas de control, gráficas de atributo. Vamos a hacer nuestro diagnóstico porque no sabemos si vamos a utilizar la P normal o P de Lenny. En este vamos a poner, es que lo vamos a borrar para que ustedes observen. Vamos a poner las piezas defectuosas en las variables, y en el tamaño del lote, como en este caso es variable, entonces seleccionamos esa celda y le damos a aceptar. Y aquí nos da nuestro diagnóstico y dice: la relación de variación observada a la variación esperada es de un 185.8%, límite superior del 95% para la relación. Si la P del proceso es constante, sería igual a un 144%. Dice, nos da el diagnóstico final. Dice: el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Lenny. Ok, entonces este mismo ya nos los pide. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a hacer la gráfica P de Lenny. Aquí otra vez ponemos las piezas defectuosas en esta parte de variables, y en el tamaño de los grupos ponemos el tamaño del lote. Ponemos la etiqueta y hacer una gráfica P de
para defectos de catheters. Vamos a aceptar. Vamos a ir a las opciones de la gráfica. En las pruebas vamos a elegir todas las pruebas, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de P de Lenny. Acuérdense que en este caso no tenemos una línea recta. ¿Por qué? Porque Lenny lo que hace es ajustar con un Z todas las proporciones para agarrar y darnos este control a las variaciones posibles que teníamos en nuestro proceso. Aún así tenemos 3 puntos fuera de control, que es la prueba 1 que falló, que son un punto o un subgrupo a más de 3 sigmas de nuestra línea central. Igual en este sería interesante, vamos a hacer la gráfica P para que estadística, gráfica de control, control de atributos, gráfica P. Vamos a hacer solo la gráfica P. Piezas defectuosas, tamaño de lote, etiqueta, gráfica P. Opciones de la gráfica, en pruebas, vamos a pedir que haga todas las pruebas y le damos a aceptar. Y observemos. En este caso, con la P de Lenny solo nos dieron 3 puntos. Y en este caso, en la gráfica P, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces, por eso nos decía que nos daría falsas alarmas y que era mejor hacer la gráfica P de Lenny. Esa fue la razón. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestro resultado. Y nos dice que tenemos un punto más de 3 sigmas fuera de la línea central, que es la prueba 1 la que nos está fallando. Muy bien, eso fue de las gráficas P. Ahora vamos a ir con las gráficas de control para atributos, gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Se recuerdan, la gráfica P era para el promedio y en este caso es para el número o el conteo de muestras. Es diferente, esa es la diferencia entre una y otra gráfica. Dice: aunque una unidad pueda tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP puede ser más fácil de entender porque grafica los números de unidades no conformes en lugar de la proporción, que era lo que graficaba la gráfica P, la proporción de unidades no conformes. Ejemplo: Guinan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Gideon no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores de Prism 2 DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determina el proceso está bajo control estadístico. En este caso nos pide la gráfica NP. Entonces nos vamos a ir. Aquí ya tenemos cargado la información. Nos vamos a ir en estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a hacer la gráfica NP. Ponemos defectos y tamaño de lote, que es lo mismo. Etiquetas, en la etiqueta nos vamos a poner el nombre que nosotros querramos. Entonces es la gráfica NP para
defectos de desfibriladores cardíacos implantables. Le damos a aceptar. En las opciones nos vamos a ir a las pruebas, seleccionamos todas de manera individual, o como le había dicho, aquí nos da la opción de decir realizar todas las pruebas por causas especiales. Cualquiera de las dos formas es correcta. Le damos a aceptar y aceptar, y aquí obtenemos nuestra gráfica NP. En estos casos nos da, para el número de defectos, nos da este error o esta variación especial, que es la prueba 2, que es donde está fallando. Nosotros nos vamos y aquí tenemos la gráfica NP y tenemos la prueba 2 que falla, que son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces nos quiere decir que nuestro proceso no es estable y que tiene variaciones especiales que se debe de verificar. Es por ello que se está presentando esa cantidad de defectos por año. Otra vez, otro ejemplo, dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para la cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ir otra vez a Minitab. Aquí ya tenemos precargada la información de los últimos 50 días, la cantidad de producida del tamaño y la cantidad de defectos encontrados en esos días. Nos pidió que hiciéramos una gráfica NP. Nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de tributo y gráfica NP. Aquí igual ya teníamos precargado, pero pues lo vamos a hacer. En variables ponemos piezas defectuosas y en tamaño de los subgrupos ponemos en la celda 2 donde está el tamaño. Vamos a etiquetas, ponemos gráfica NP para defectos de catéteres, aceptar, y en opciones de la gráfica igual en pruebas seleccionamos todas. Aquí ya nos dio, o si lo hacemos realizar las pruebas, lo podemos seleccionar acá. Cualquiera de los dos es aceptable, habíamos mencionado, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestros los resultados. Nos damos cuenta, tenemos variaciones por causas especiales y es la prueba 1 la que nos está detectando el fallo. Aquí ya lo tenemos, y la prueba 1 ya sabemos que son un subgrupo a más de 3 sigmas de la línea central. Entonces podemos decir que en ambas análisis, tanto en las gráficas PI como en las gráficas NP, nos dicen que nuestro proceso no es estable, y es por ello la presencia de esa cantidad de defectos al año. Ahora vamos a ir con las gráficas para control de atributos en gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de la pantalla LCD. Dice, puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Dice, para esto también tenemos una prueba de diagnóstico en la gráfica U. Se utiliza la prueba de diagnósticos de gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lenny es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Tenemos la gráfica U de Lenny, que es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. Sin embargo, la gráfica U de Lenny
puede ser útil en las situaciones siguientes: si usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva, o sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Lenny incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Lenny es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Entonces, en este caso, en las gráficas U también tenemos, como en las gráficas P, dos tipos: la tradicional y la U de Lenny. Vamos a ver un ejemplo. Dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Lenny U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. En este caso vamos a ver para los defectos. Entonces, a lo mejor una pieza tiene más de un defecto, pero contabilizan cada uno de los defectos en este tipo de gráfica. Para eso nos sirve. Vamos a utilizar otra vez la herramienta de Minitab, y aquí tenemos ya en forma precargada los datos de los 50 lotes, la cantidad de defectos obtenidos y el tamaño del lote. Nos vamos a hacer en estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, y también vamos a determinar o hacer el diagnóstico cuál tipo de gráfica utilizar, si la gráfica U o la U de Lenny. Nos damos en el diagnóstico, nos vamos a poner defectos y en el tamaño de sus grupos el tamaño del lote. Le damos a aceptar y aquí nos da nuestro diagnóstico. En nuestro diagnóstico dice que la relación de variación observada a la variación esperada es de un 348.4%. Tenemos mucha variación, entonces el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Lenny. Okay, entonces nuestro diagnóstico nos indica que usemos una gráfica U de Lenny. Eso haremos: estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y la gráfica U de Lenny. Aquí mismo ponemos los defectos, el tamaño del lote, hacemos nuestra etiqueta, gráfica U de Lenny para defectos de rines de aluminio, aceptar. Nos vamos en las opciones para las pruebas, seleccionar todas, aquí ya las tenemos seleccionadas todas, aceptar y aceptar. Aquí nos da nuestro resultado. Tenemos una variación por causa especial, que falló la prueba 1, que nos dice que tiene más de 3 sigmas arriba del límite de central. Entonces nos vamos, aquí lo tenemos otra vez y sabemos que esa es más un punto a más de 3 desviaciones estándar o 3 sigmas de la línea central. Entonces nos puede decir que nuestro proceso no está del todo bajo control y habría que analizar este subgrupo, cuál fue la causa que generó esto, para eliminarla y poder tener nuestro proceso dentro de control. Vamos con un segundo ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o la Lenny U o la U de Lenny para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, nos vamos a ir. Aquí ya la tenemos para los arneses, ya está precargado de los últimos 50 lotes, la cantidad de por lote y la cantidad de defectos. Entonces lo vamos a ver.
estadística, gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a hacer el diagnóstico para saber si vamos a usar la U o U de Lenny. Ponemos en esta parte de efectos, tamaño de lote, y le damos a aceptar. Nos dice, vamos a ver el diagnóstico, dice, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar la gráfica U de Lenny. Okay, entonces nos dijeron estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y gráfica U de Lenny. Ya tenemos precargados por ejercicios antes hechos, práctica, los defectos, tamaño de lote, la etiqueta, también se la ha puesto, las opciones de la gráfica, en las pruebas, están seleccionadas todas, como ya he dicho, o se pueden seleccionar de manera individual, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos, nos muestra 3 variaciones especiales, que es falló la prueba 2 y la prueba 1. Vamos a hacer la gráfica U normal para ver cuál es la diferencia entre una y otra, y porque nos dice que esta nos puede dar alarmas falsas. Aquí va defectos en variables y en tamaño el C2, que es el tamaño de lotes. Etiqueta, vamos a decirle que la gráfica U, aceptar. En las opciones de la gráfica, en las pruebas, vamos a pedir que nos realice todas las pruebas, aceptar y aceptar. Ok, aquí vemos la diferencia y por qué la importancia de hacer el diagnóstico. Aquí tenemos muchas unidades rechazadas o muchos puntos fuera de control, y por eso nos dice que nos darían falsas alarmas. Nosotros pensaríamos que nuestro proceso en realidad tiene tantos puntos fuera de control. Eso no quiere decir, aquí ya nos da lo que es en realidad cómo se presenta. Entonces solo analizaríamos estos 3 subgrupos y para detectar qué fue lo que provocó esta causa especial o esta variación especial, para eliminarla y lograr que nuestro proceso esté dentro de control. Que ya nos habíamos visto, habíamos salido mal en la prueba 1 y la prueba 2. La prueba 1 es con un punto a más de 3 sigma, y la prueba 2 son 9 puntos consecutivos en el mismo lado. Si contamos, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Igual es este punto. Esto fue de las gráficas U. Ahora vamos a ir con el último tipo de gráfica, que son las gráficas C. Dice, en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Tenemos otra vez el ejemplo. Dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote. Aquí es constante la cantidad de unidades, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Okay? Vamos a irnos. Vamos a ver. Aquí está número de lote y número de defectos por lote. Vamos a hacer estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica C. Vamos a poner los defectos, vamos a hacer la etiqueta gráfica C para defectos de rines de aluminio. En las opciones de la gráfica C, igual para las pruebas, seleccionamos que estén todas las pruebas para tener una gráfica con mayor que nos dé toda la información. Le damos a aceptar, y en este caso todos nuestros puntos, aunque están casi en el límite inferior, nos muestra que está dentro de control. Entonces podemos decir que
este proceso de acuerdo a la cantidad de defectos por lote en los lotes constantes se encuentra dentro de control. En este caso, si se pusieron atención, no pusimos el tamaño del lote porque el tamaño del lote debe de ser constante. Entonces no es necesidad, no nos los pide de ningún paso, y nada más nos pide la cantidad, el total de los lotes o los defectos encontrados. ¿Sí? Aquí está, nuestro proceso es aceptable. Nos vamos ahora con el otro ejemplo. Dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote. Igual otra vez es constante el tamaño, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí ya lo tenemos, pero igual lo vamos a hacer. Aquí está el de nuestros arneses, los últimos 50 lotes y sus defectos. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica de control de atributos y gráfica C. Aquí, como les dije en el ejemplo anterior, solo nos pide en variables el defecto. El tamaño del lote no es relevante del todo. ¿Por qué? Porque para esto debe de ser, el tamaño del lote debe de ser constante. Entonces eso no nos daría ninguna información adicional a nuestra gráfica. Etiquetas, gráfica C para defectos para arneses. Opciones de la gráfica C. En pruebas pedimos que se hagan todas las pruebas, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica para el conteo de nuestras muestras y nos dice que de acuerdo a ello nuestra gráfica está dentro o está bajo control, que es lo mismo que tenemos aquí. Ok, ahora vamos a ir con un proyecto de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Dice: en una empresa que produce subensambles de marcapasos, desea monitorear sus procesos para un número de parte 101-3401, ya que ha detectado que en lo que va del primer cuatrimestre del año la presencia de material defectuoso en un total de 30 lotes. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, aquí tenemos precargados, perdón, es este. Aquí ya tenemos precargados los últimos 30 lotes. En este caso el tamaño de lote es de 500 y su cantidad de defectos obtenidos por lote. Nos dice que están detectando variación o están encontrando muchas no conformidades y quieren analizar si su proceso está fuera o dentro de control. Entonces, vamos a ver gráficas, nos pide gráficas de control de atributos. Como va a ser una gráfica P, primero debemos de realizar nuestro diagnóstico para ver cuál de las dos gráficas, si vamos a hacer la P o la P de Lenny. Tenemos defectos y el tamaño del lote, le damos a aceptar y vamos a ir directo al diagnóstico. Dice: el uso de la gráfica P puede tener un resultado con una tasa elevada de alarmas falsas, considere usar una gráfica P de Lenny. Perfecto, entonces vamos estadística, gráfica de control, gráficas de atributos, gráfica P de Lenny. En variables vamos a poner defectos y el tamaño del lote. Como en el tamaño del lote es constante, aquí mismo seleccionamos la celda o lo ponemos de manera manual. Ponemos en etiquetas, gráficas de P de Lenny para los defectos, aceptar. En las opciones, las pruebas, queremos que nos cheque todas las pruebas, aceptar y aceptar. Y aquí nos está dando, marcando que está fallando en dos pruebas, la prueba 2 y la prueba 1. La prueba 2, que son más de 9 lotes bajo de un solo lado de la línea, y la prueba 1 un punto o un subgrupo a más de 3 sigmas fuera de los límites de control o de la línea central, perdón. Igual vamos a hacer en este caso la de C normal, la P normal,
para darnos cuenta por qué las falsas alarmas. Gráfica P. Queremos que en las pruebas nos realice todas las pruebas. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es que nuestros límites no los ajusta cuando es en la P de Lenny, y ya estos puntos que aquí salen fuera, en este caso ya no se encuentran fuera de los límites de control. Más sin embargo, podemos detectar que nuestro proceso no es estable y se deben de analizar estos subgrupos o estos lotes, que fue lo que nos causó que nuestro proceso esté fuera de control. Si nos damos cuenta, si yo lo selecciono aquí, nos dice que es la muestra 17, y si selecciono este, es la muestra 22. Okay. Si yo me voy a la 17, aquí nos está dando claramente que tengo 30 defectos en ese lote, que es un número muy alto, y en la 22 tengo 43 defectos. Estos lotes se tendrían que ser analizados, buscar el lote 17 y revisar cuál fue la causa de estos defectos, y el 43 y revisar cuál fue la causa de estos defectos, que serían los que están en esta condición, y de estos otros pues todos están siendo constantes hacia ese lado. Entonces también debemos analizar por qué está ese proceso, cambios rápidos de nuestro proceso. Ese análisis se debe de realizar para detectar y poder corregir este proceso. Ahora también nos pide que construyamos una gráfica NP para ese mismo, para detectar ahora, pero para los números de las muestras, no para el promedio, sino para el número de las muestras. Entonces igual nos vamos y vamos a hacer la gráfica NP, estadística, control, atributos y NP. Y aquí ya está precargado los defectos, el tamaño del lote, etiqueta, gráfica NP para defectos, le damos a aceptar. Opciones de la gráfica, en pruebas, todas las pruebas, aceptar y aceptar. Y aquí también nos está dando en la gráfica NP la cantidad de defectos, que también tenemos ese error. Igual nos seguimos confirmando que nuestro proceso no está realmente estable y que se necesitan hacer ajustes pertinentes para poderlo tener dentro de control. Sí, aquí está el ejercicio 2. Ahora, en el último dice: a una empresa que se dedica a producir subensambles de marcapasos requiere monitorear su proceso para el número de parte A023001 debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 100 lotes de 300 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Okay? En este caso utilizamos una gráfica C. ¿Por qué? Porque nuestras unidades por lote es constante. Entonces vamos a ir, aquí ya tenemos precargado los últimos 100 lotes con sus respectivos defectos, y vamos a hacer gráfica, estadística, gráficas de control, gráficas de atributo y una gráfica C. Vamos a hacer los defectos, las etiquetas, gráficas de control C para defectos, las opciones, todas las pruebas, le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí estamos observando, también tenemos variaciones bastantes. Entonces tenemos causas especiales, variaciones por causas especiales, y determinamos que nuestro proceso no se encuentra dentro de control y hay que hacer ajustes pertinentes para eliminar esas variaciones especiales y que nuestro proceso esté dentro de control. Este es el mismo ejemplo que tenemos aquí. Determinamos eso y es todo por hoy. Bueno, gracias.